Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Araujo y empezamos esta transmisión con Colmena. Estoy haciendo esto como una prueba de sonido. Me gustaría ver si es que me escuchan, si es que se ve bien, ¿no es cierto? Más que nada el audio, que eso es lo importante. Recibí esta invitación desde las personas de Colmena y la verdad pues estoy muy complacido de poder compartir con ustedes el día de hoy. ¿Sí? Entonces, son las 7 en punto. Vamos a ver si es que tenemos interacciones con las personas. Uh-huh. Listo. Arranquemos entonces. Como les decía, mi nombre es Pablo Araujo. Soy ingeniero químico de profesión, graduado en la Universidad Central del Ecuador ya hace cerca de 21 años atrás. Entonces, mi mundo con la química empezó desde que era pequeñito. Pensemos desde que me regalaron mi primer microscopio mis padres y me enseñaron a mezclar ahí unos líquidos que cambiaban de colores. Desde ahí empezó el tema de la pasión por la química. Entonces, en el instante en el cual decidí mi profesión, lo mejor que pude hacer, y hasta ahora no me arrepiento, soy sincero y comparto con todos ustedes, es dedicar mi vida a la química, desde el punto de vista de la enseñanza de la química. Luego, con el devenir de los años, mientras compartía la parte de ser profesor, ¿no es cierto?, de química para uno de los colegios de secundaria de aquí de Quito, pues terminé mi carrera de ingeniero químico y me dediqué por muchos años a lo que es la parte de alimentos, a lo que es la parte de la biotecnología, y es así que después de un poco de tiempo, ¿no es cierto?, y de ser parte del claustro de profesores de la Universidad Central del Ecuador, pues he dedicado mi vida ya en los últimos 8 años, puede ser más o menos, a lo que es la parte de biotecnología y poder entender cómo pues funcionan estos bichos, estos microorganismos. Listo, entonces, el juego de la química en tiempos de cuarentena. Entonces, la idea es poder romper ciertos mitos, ciertas ideas al respecto de los productos químicos que nosotros utilizamos diariamente en casa para protegernos con respecto de esto del COVID. Entonces, para empezar con esto, me gustaría primero dejar claro, diferenciados una serie de términos que es importante pues, dejarlos claros ahora, ¿no? O sea, para poder hablar de los productos químicos que utilizamos en casa, quiero empezar hablando de diferenciar términos. ¿Qué términos? Primero, ¿qué es esto de desinfectar? ¿Es igual que esterilizar? Esto de la parte de la asepsia, tener asepsia, ¿es igual un pesticida que un insecticida? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Frente a qué es lo que nos estamos encontrando? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra desinfectar, la acción de desinfectar siempre va dirigida sobre objetos que no tienen vida. Es decir, sobre una superficie, sobre el teléfono celular, ¿no es cierto?, sobre algo que no tiene vida. ¿Sí? ¿Cómo se desinfecta? Siempre se va a desinfectar, ¿no es cierto?, a través de un producto químico. En esta parte sí entramos en lo que es la química así con muchísima fuerza. Hablar de desinfección es hablar de productos químicos. Productos químicos que van a matar o que van a erradicar los microorganismos. Entiéndase como microorganismos, bacterias, hongos o virus, sin discriminación. Entonces, si estamos hablando de una superficie sobre un objeto que no tiene vida, ¿no es cierto?, vamos a aplicar un producto químico sobre el objeto, lo estamos desinfectando. ¿Sí? Y este producto químico lo que va a hacer es actuar sobre bacterias, sobre hongos, sobre virus, o sea, los va a aniquilar a todos. Pero bueno, es diferente el comportamiento de una bacteria, el comportamiento de un hongo y el comportamiento de un virus. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esterilización, ¿sí?, aquí nosotros tenemos que pensar en que vamos a dejar un objeto, ¿no es cierto?, libre de microorganismos viables.
¿Qué es esto de microorganismos viables? Microorganismos que ya pierden la capacidad de reproducirse, o sea, de replicarse, porque les quitamos humedad o les quitamos alimento a los microorganismos, ¿sí? Entonces ya no tiene la capacidad de reproducirse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esterilización, tenemos varios caminos para la parte de esterilización. Tenemos la parte química, igual que la desinfección la hacemos de vía química, la esterilización también la hacemos de vía química. Es decir, colocando un producto químico ahí para desinfectar o para esterilizar. Pero para esterilizar también tenemos otros métodos, como por ejemplo métodos físicos, y dentro de los métodos físicos podemos hablar tranquilamente de lo que es tratamientos térmicos. Y aquí es donde se nos empieza a caer un poco esto de los mitos que se ha escuchado al respecto del coronavirus. Esto de que si te expones al sol o si es que dejas los zapatos con los que regresaste de hacer la compra, ¿no es cierto?, en el sol, esa cantidad de radiación que está llegando al zapato, ¿no es cierto?, en un cierto tiempo pues va a terminar con el virus. Para hablar de métodos de esterilización y que sean efectivos desde el punto de vista térmico, tenemos dos caminos: calor húmedo o calor seco, ¿sí? Imagínate, calor húmedo como que estuvieras metido en un turco, calor seco como que estuvieras metido en una sauna. Más o menos esa es la idea en términos generales. Pero los niveles de temperatura no tienen nada que ver. Imagínate, si hablamos de calor húmedo, es decir, un autoclave como una olla de presión, mínimo para hablar de esterilización tenemos que pensar que eso llegue a 121 a 134 grados centígrados. Eso no va a llegar el sol, ¿no es cierto?, con el efecto sobre las prendas de vestir o sobre los zapatos, etc. ¿De acuerdo? Pero si hablamos de calor seco, también estamos hablando entre 120 y 180 grados centígrados. Por tanto, estos dos métodos de esterilización están limitados para el laboratorio y para lo que es la parte industrial. O sea, por ejemplo, cuando se preparan las latas, la comida enlatada, eso se esteriliza, ¿verdad?, con estas temperaturas. Y también hay formas de físicas que se utilizan para lo que es esterilización, que pueden ser radiaciones y la famosa radiación UV. Sí. Otro término más que tenemos que tener claro en estos días es al respecto de lo que es algo aséptico, ¿sí? Cuando se habla de asepsia, se habla de hacer desinfección, pero sobre tejidos vivos. Y sobre los tejidos vivos es clarísimo: si no tienes gérmenes, es decir, bacterias, ¿sí?, pues no vas a tener infección. Otro término que vale la pena mencionarlo ahora en esta época, pues es lo que son pesticidas. ¿Pesticidas? ¿Un pesticida es un insecticida? No, nosotros podemos definir a los pesticidas como aquellas sustancias químicas, otra vez la parte química, ¿no es cierto?, que nos sirven para controlar, para matar, repeler una plaga. Pueden ser plagas de animales, pueden ser plagas de plantas, o pueden ser plagas de hongos que vienen asociados a las plantas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de pesticidas, eso va pues enfocado hacia el mundo vegetal, ¿no es cierto?, hacia el mundo donde están las hortalizas, las verduras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en casa? Es procedimientos de desinfección, es decir, utilizar agentes químicos, ¿sí?, que pues erradiquen la presencia de los microorganismos que están ahí. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, y lo que nos atañe ahora, ¿no es cierto?, el famoso COVID. Ya, veo que la gente se está conectando, estamos en 26, 27 personas online. Si me mandan un me gusta o me hacen una señal para saber de que se está escuchando bien, pues para continuar. Entonces, tenemos que ir pensando, ¿no es cierto?, con esto del COVID, de qué es lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes y protegidos en casa. ¿A qué me refiero? Tenemos que salir de casa por situaciones emergentes. ¿Cuáles son las situaciones emergentes? Gracias, ya vi un like en la transmisión. 2, 3, perfecto. Entonces, ¿sobre qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que salir de casa, ¿verdad?, por situaciones emergentes. ¿Cuáles son las situaciones emergentes? Lo que nos han pedido las autoridades en búsqueda de medicina, si es que alguien de nuestra familia necesita tener la medicina, ¿no es cierto?, o en búsqueda de alimentos. Pero más allá de las situaciones emergentes, ¿no es cierto?, nuestra misión es quedarnos en casa. ¿Qué pasa cuando salimos de casa? Están todas las medidas de precaución que debemos tener,
el uso de los guantes. Ahora ya es indispensable el uso de la mascarilla, que ya lo han determinado nuestras autoridades, ¿no es cierto? Incluso si pueden utilizar pues unas gafas, ¿no es cierto? También está muy bien, ¿sí? Pero recuerda que uno de los principales agentes químicos que, digámoslo en términos súper simples, matan el bicho, ¿sí? Es el jabón. Por tanto, es una de las recomendaciones que más se ha hablado y dicen, debes mantener una higiene correcta de manos, ¿sí? Lavándote las manos, ¿sí? Los 20 segundos que recomiendan con jabón que haga espuma, ¿verdad? Es lo que se tienes que hacer en el lavado de las manos. Entonces, el primer producto químico que nosotros debemos tener en casa para combatir el virus es jabón líquido, ¿sí? Para nuestras manos, ¿verdad? Y evitar, ¿no es cierto?, llevarnos las manos al rostro, porque el virus se transmite de persona a persona. Por esto de las microgotas, cuando una persona infectada, ¿no es cierto?, estornuda o tose y no tiene el adecuado protocolo de estornudo, pues vienen aquí estas posibles fuentes de contaminación. Por eso nos ha pedido pues utilizar la mascarilla. Entonces, salimos de casa, hacemos las compras, ¿no es cierto? Nos protegemos con los guantes, ¿sí? Nos protegemos con la mascarilla, si podemos utilizar, nos protegemos con las gafas, si nos colocamos un gorro, un sombrero, una gorra también, ¿sí? Llegamos, es clarísimo de que tenemos que dejar la ropa, ¿no es cierto?, con la que estuvimos fuera, tenemos que dejarla separada, ¿sí? Y también los zapatos con los cuales nosotros caminamos por fuera, dejarlos por fuera. La idea es que si es que has tenido contacto con personas que pues te tosieron encima o te arrimaste en la superficie y sobre esa superficie alguna persona pues realizó un estornudo y estuvo en contacto del virus, que no ingresen esas prendas de vestir a la casa. Que no ingresen las prendas de vestir a la casa, sino que se queden fuera. Entonces es aquí donde debemos pensar que debemos tener dos zonas. Una zona limpia, que es el interior de nuestros hogares, y una zona, llamémosle, sucia, que es por fuera de nuestros hogares. Entonces la mayoría de cosas que estuvieron en contacto, ¿no es cierto?, con el exterior, deben quedarse fuera de la zona limpia de nuestra casa, ¿verdad? Listo. Entonces, nos despojamos de la ropa, ¿sí? Y viene el lavado de las manos. Perfecto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, compraste fruta? ¿Sí? Fuiste al supermercado o fuiste al mercado o, qué sé yo, por tu barrio pasó uno de estos carritos que te venden fruta, que te venden legumbres, ¿no es cierto? ¿Cómo proceder a desinfectar las vidas ya cuando estás en casa? En la zona limpia. Así como teníamos una zona limpia, que es nuestra casa, y la zona sucia, que es por fuera, ¿sí? Esa misma idea tenemos que tenerla en el mesón, por ejemplo, de la cocina, en el cual nosotros vamos a recibir los alimentos que hemos comprado. Una zona sucia, que es el alimento que sale de las bolsas con la que tú compraste, ¿no es cierto? ¿Sí? Una zona sucia, que es esa. Entonces, cada alimento tiene que ser lavado, ¿sí? Desinfectado. El mejor desinfectante, como te decía, es el agua y el jabón. Yo recuerdo hace un par de semanas atrás que, conversando con mi madre, que ella está en su aislamiento, me decía: hijo, cuando vayas a hacer las compras en el mercado, no te olvides después limpiar las frutas con vinagre o con solución de limón, con sal y bicarbonato. Yo le decía: madrecita, eso para el virus no le sirve de absolutamente nada. Tenemos que lavar las frutas con agua y con jabón, ¿sí? Las verduras con agua y con jabón, porque, como les decía, el mejor químico que va en contra de este bicho, que lo tenemos en casa, es el jabón, ¿sí? Tú dirás: bueno, pero a ver, ¿cómo es que el jabón puede ser bueno para esto del virus? El virus es clarísima la imagen que tiene, ¿no? Esa pelota, ¿no es cierto?, con las puntas hacia afuera, de ahí su nombre, coronavirus. Lo que le recubre al virus, imagínate la parte exterior de esta pelota, es grasa, ¿sí? Es algo lípido como tal. Entonces, si yo utilizo jabón, ¿qué es lo que hacen los jabones? Disolver las grasas. O sea, lo principal que tenemos, ¿no es cierto?, es disolver las grasas. El jabón lo que hace es disolver la parte exterior del virus, ¿sí? Y en el instante en que el virus pierde su parte exterior, ya no puede colonizar nuestras células, si es que lo podemos poner en ese sentido.
Entonces, llegan las frutas, en el mesón de tu cocina tienes una zona sucia y una zona limpia, ¿verdad? O en la mesa o donde tú consideres, ¿no es cierto? La misma idea que teníamos antes de dejar todas las prendas fuera, los zapatos fuera. Lo que está fuera de nuestro hogar es la zona sucia. Lo que está dentro de nuestro hogar es la zona limpia. Lo mismo en la mesa, cuando llegan las compras, ¿verdad? Entonces, vamos lavando las frutas, las verduras que hemos comprado, ¿no es cierto? ¿Sí? Con agua y con jabón. ¿Sí? Que haga espuma. No, pero es que queda feo. Con agua y con jabón. ¿Sí? Igual las bolsas plásticas, ¿no es cierto? Tratar de, el instante de sacar el alimento de la bolsa plástica, eliminar la bolsa, ¿verdad? Porque puede darse, ¿no es cierto?, de que alguna persona que no realizó un protocolo correcto de estornudo, pues dejó virus sobre la superficie de las bolsas o sobre los cartones que tú te llevas, que tú manejas, ¿no es cierto? Y eso es, o sea, el principal químico que ayuda a combatir esto del COVID es el tema del jabón. Bueno, entonces dirás, pero bueno, a ver, pensemos qué más podría hacer yo en casa, qué producto químico le pongo al piso, porque yo quiero estar, pues mis hijos están en el suelo, tengo la mascota que también camina por ahí, ¿qué le pongo al piso? Pues para tenerlo desinfectado. Entonces es ahí donde viene. Puedes utilizar hipoclorito, el famoso cloro, para el piso, no para las frutas. Es demasiado, o sea, el poder del cloro es muy oxidante, ¿sí? En términos químicos, oxidación es transferencia de los electrones, se mueven los electrones de un lado a otro y por ese movimiento de los electrones, pues tienes efectos de desinfección, es decir, de matar esto de los microorganismos. El cloro para los alimentos es demasiado fuerte, o sea, es muchos electrones, no hace falta. Sí, pero sí para el piso. Trapear con cloro está muy bien, lo hemos hecho siempre, ¿no es cierto? Hay productos químicos, y eso es interesante de que te percates cuando lees las etiquetas del producto químico que estás utilizando para desinfectar tu piso, ¿sí? De que tengan amonios cuaternarios, ¿sí? Amonios cuaternarios de cuarta o de quinta generación. ¿Qué es esto de las generaciones de los amonios cuaternarios? Es cómo ha ido evolucionando la molécula para disolver más cantidad de grasas, desprender, ¿no es cierto?, de las telas o del piso suciedades más como incrustadas, ¿de acuerdo? Y se ha pensado en los últimos años en pensar en esto de la biodegradabilidad, ¿sí? En esto tienes catiónicos, aniónicos, tienes anfóteros, en esa parte no tienes que darle mucha la vuelta porque en términos normales son cargas positivas, cargas negativas. Está claro que cualquier tipo de jabón, cualquiera que este sea este orgánico, el que sale de saponificar las grasas con hidróxido, ¿no es cierto? O los inorgánicos que vienen en los detergentes, todos cumplen la función de la detergencia, es decir, disolver las grasas. Entonces, ¿qué le ponemos al piso? Pues tranquilamente cualquier producto químico que nosotros veamos que en etiqueta, pues tiene tensoactivos, ¿sí? Surfactantes, catiónicos, aniónicos, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver por el tacto que estos tienen, o sea, cuando te mojas un poco de los dedos se los siente como babosos. Entonces, mientras más baboso se lo sienta, podemos llamarlo así, pues mejor, pues más tensoactivo tiene. Recuerda cuando nos hemos quedado las manos a veces con jabón, se las siente babosas, se las siente pues un poco como melosas, ese es el tensoactivo. Si al ponerte el producto químico en la mano, ¿no es cierto?, el desinfectante de piso, no le sientes tan baboso, significa que la concentración del jabón, sea este catiónico, aniónico o anfótero, es igual, ¿sí? No es tan alta. Me han enviado por chat ciertas imágenes que me dicen, oye Pablo, mira este producto químico, ¿qué es lo que tiene? Hay que darle una lectura súper rápida. Si ves la palabra surfactante, si ves la palabra amonio cuaternario, si ves la palabra catiónico, si ves la palabra aniónico dentro de lo que contiene el producto químico, ya te da un indicio de que esto tiene estos tensoactivos, este jabón que va a ser útil para la desinfección del piso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la recomendación para lo que son las frutas, ¿sí? Las frutas, los vegetales, cuando llegues de hacer la compra, cuando te los traigan de casa, yo qué sé, en el caso en el que estemos, en tu cocina tienes una zona limpia y tienes una zona sucia, entonces vas pasando los alimentos de la zona sucia. ¿Qué es la zona sucia? Las bolsas de las que llegaron, las cestas de las compras, las bolsas de las compras que tienes, los vas pasando a la zona limpia y en la zona limpia tienen que pasar por un proceso de lavado con agua y con jabón, ¿sí?
No utilices cloro en el caso de los alimentos. Es que es demasiado. Eso está bien para potabilizar el agua. ¿Sí? Si quieres poner un poco de cloro en tu piso de cerámica, le pones un poco de cloro. En esto de los productos químicos también tenemos que ser muy inteligentes y guiarnos por las instrucciones del fabricante. Un fabricante que es responsable con el producto que está vendiendo, siempre en su etiqueta te va a decir qué es lo que contiene el producto, sin ocultarte mucho las palabras. ¿Qué palabras tienes que estar atento? Catiónico, aniónico, surfactante, tensoactivo, amonio cuaternario. Todos son palabras sinónimas. A veces lo que hacen es colocarlas en inglés y eso nos puede confundir un poco, pero es eso lo que tenemos que tener presente. ¿Sí? El cloro para los alimentos no le veo yo tan recomendado, ¿no es cierto? Porque es demasiado fuerte. Eso está muy bien para los pisos, ¿sí? Para el piso de la casa, listo. ¿Qué más qué otras superficies es lo que tenemos que tener presentes de desinfectar? Pensemos en el ascensor. Si es que tenemos el sitio en el que vivimos nosotros, pues tiene un ascensor. Imagínate pues que una persona que salió a la calle iba con sus guantes, ¿verdad? Por cualquiera de estas circunstancias, esa persona tuvo contacto con otra persona que tiene la enfermedad, va llevando esos virus en sus guantes. Sabemos ya que la sobrevivencia del virus, ya tenemos una tabla sobre las distintas tiempos de vida que tiene el virus sobre la superficie. Llegó a tu ascensor, ¿verdad? Oprimió el botón de subir al tercer, cuarto piso, ¿sí? Entonces ya tienes otra superficie para pensar que se debe desinfectar, ¿sí? Los botones de los ascensores, o sea, todo lo que las personas pueden haber topado, ¿de acuerdo? Entonces es ahí donde vienen todos los protocolos de desinfección de los edificios y todo lo que están haciendo. Pero cuando hablamos de desinfección hay un factor que es muy, pero muy importante. Hay que, además del producto químico que ya te he hablado, ¿sí? Es el tiempo. ¿Cuánto tiempo dejas actuar el producto químico sobre la superficie que tú quieres desinfectar? Lo más efectivo en tiempo es el alcohol. Es decir, debes haber visto también de que en ciertos sitios te echan chisguetazos de alcohol sobre las manos o chisguetazos de alcohol sobre las cajas de cartón, ¿no es cierto? O sobre las bolsas, etc. El alcohol entre el 60 y el 70% es efectivo en contra de este coronavirus, ¿sí? Es que es del mismo principio de funcionamiento. El coronavirus, la capa que le recubre al coronavirus es lípidos, son grasas, ¿sí? Entonces, el alcohol lo que hace es disolver también las grasas, igual lo mismo que hacen los jabones. Pero el mínimo tiempo que debe tener el alcohol, ¿no es cierto?, de acción sobre la superficie está entre 2 a 3 minutos. ¿Sí? Los amonios cuaternarios, más o menos dependiendo del tipo de detergente, ¿no es cierto? Hay toda una lista que te dicen mínimo tiempo de aplicación, son 8 minutos, son 6 minutos, son 10 minutos, hasta 15 minutos. En esto te recomiendo, existe una página web de los americanos que está asociada a la FDA, que es la CDC, en la cual tú puedes encontrar toda una lista de todos los principios químicos que se ha visto que son efectivos, ¿no es cierto?, para el tema del COVID, ¿de acuerdo? Y el tiempo de acción mínimo que debe tener el producto químico sobre la superficie a desinfectar. Más o menos en promedio, lo más bajo es el alcohol, de 2 a 3 minutos más o menos, ¿sí? Y más altos hasta 10, 12, 15 minutos son todos los otros detergentes, fenoles, peróxidos de hidrógeno, los hipocloritos. Es el tiempo que necesitas para que accione, ¿de acuerdo? Entonces no solo es poner el químico, o sea, y es por eso, recuerda, cuando nos dicen debes lavarte las manos y el protocolo de higiene debe ser al menos de 20 segundos, es justamente pensando en esto, porque es químico más tiempo. Si combinas los dos factores, químico más tiempo, la acción es perfecta. O sea, la acción es lo que dice la receta o lo que dice el papel. ¿De acuerdo? Entonces, si vas a desinfectar, por ejemplo, tu superficie de trabajo, ¿no es cierto?, el teclado de tu computadora o el mostrador en el que estás, si estás en una farmacia, ¿no es cierto?, que tienes que atender a una persona, si vas a desinfectar eso y utilizas alcohol para hacerlo, debes considerar que mínimo el tiempo en que eso debe accionar, ¿no es cierto?, debe estar presente sobre las superficies, si es que es alcohol, 2-3 minutos.
Todos los otros compuestos están por sobre ese tiempo de acción. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando haces la desinfección de los alimentos con agua y con jabón, de las verduras cuando lleguen a casa, ¿verdad? Igual cuando haces la limpieza del piso con los jabones, con los productos de desinfección normal que tenemos, ¿no es cierto? Lo mínimo que se debe dejar, en este caso sería unos 5, 6, 10 minutos de acción. Solo cuando es de alcohol, que es el mejor, el más rápido, de 2 a 3 minutos, que es lo que hay que considerar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese instante, por esto de que el virus, siempre piensa de que el virus, cuando piensas en la química, vuelvo a repetir, piensa de que siempre el virus es una bola de grasa. Dentro de la grasa está el famoso ARN, ¿ya? Pero antes de llegar al ARN, pues es la bola de grasa. ¿Qué le disuelve a la grasa? El jabón. Tensoactivos, como te decía, lo que lees en la etiqueta de los productos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que te diga tensoactivo, aniónico, que te diga catiónico, que te diga también que tiene alcohol, que te diga que tiene amonio cuaternario, todos son sinónimos de esto, de que es un producto que va a disolver las grasas. ¿Por qué el alcohol también es muy bueno para la desinfección de las superficies? Porque el alcohol disuelve las grasas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso es básicamente mis recomendaciones desde el punto de vista de la química para lo que son los productos de desinfección. Hay que ir botando los mitos. El vinagre, ¿no es cierto? Dices, no, es que se les lava con vinagre blanco o vinagre de manzana, que también lo escuché de mi madre. Pensemos, el vinagre es un ácido, ¿sí? Es ácido acético, es un ácido orgánico. Al ser un ácido, ¿no es cierto? Lo que tiene la capacidad de los ácidos es que separan parte de su molécula cargada, o sea, el protón se separa, ¿no es cierto? Y esa separación del protón, cuánto de esos protones se separan, es lo que le da la fuerza al ácido, ¿sí? Entonces es útil para ciertas cosas, pero no es útil para el caso de nuestro virus. Lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es disolver la capa de grasa que tiene el virus. Y en este caso, el ácido acético especialmente no es un ácido fuerte, es un ácido orgánico, es un ácido débil, no va a ser absolutamente nada. Es como que le estuvieras duchando al virus. Con eso no vas a disolver la capa de grasa. Podrá ser efectivo si es que actuara directamente sobre el ARN del virus. Ahí sí se ve por los puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera, que va a causar efecto. Pero antes de llegar al ARN tenemos que disolver esa capa de grasa. Listo, entonces eso del vinagre, no. De echarle cloro a los alimentos, ¿no es cierto? No, tampoco, es demasiado. ¿Sí? Es un agente oxidante. ¿Qué es un agente oxidante? Algo que transmite electrones. Y cuando se transmiten los electrones entre las especies químicas se dan fenómenos de oxidación y de reducción, y es por eso de que causan esos efectos de desinfección. ¿De acuerdo? Otro factor, tiempo, como te decía antes. ¿Cuánto tiempo está el químico colocado sobre la superficie que estás desinfectando? ¿Cuánto tiempo te lavas las manos? Por eso dicen 20 segundos, el protocolo de los dedos, ¿no es cierto? El protocolo de las uñas, el protocolo de los pulgares. Lo que sí, mi recomendación en esta parte, no lo hagas con la llave de agua siempre abierta. Porque he visto varios videos, ¿no es cierto?, incluso de autoridades que dicen, tienes que lavarte las manos a menos 20 segundos. Sí, pero no dejes la llave del agua abierta. Sí, o sea, con la misma mano con jabón, ciérrate el agua mientras te estás dando el protocolo de los dedos, ¿no es cierto? Si es que hay algún virus, de coronavirus sobre la llave de agua, ¿no es cierto? Y el jabón está haciendo ahí su acción, ¿de acuerdo? Y por eso dicen que después de lavarse las manos, hay que secarse las manos con los paños de tela, ¿no es cierto? Y pues igual el pomo del agua que tú le abres. Recuerda que cuando empezó este confinamiento que estábamos ahora en casa, las autoridades salieron a decir, oh, hemos visto un repunte en la cantidad de agua que se está gastando en las casas. Claro, es obvio, estamos metidos en casa haciendo lo que podemos. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde hacer ahora. Sí podemos hacerla, ¿no es cierto? Sí, porque también las realidades económicas pues son muy especiales, ¿sí? Aquí me llega una pregunta, me dicen, ¿altas temperaturas también funcionan para limpiar un virus? Sí, y esto de las altas temperaturas para limpiar un virus, por supuesto que sirve, pero cuando estamos hablando sobre objetos que tú puedes colocar a esas altas temperaturas. Cuando se habla de alta temperatura, lo mencioné al inicio, calor húmedo, calor seco.
pero estamos hablando por sobre los 120 grados centígrados. Si es que es calor húmedo de 120 a 134 grados centígrados, si es que es calor seco de 121 a 180 grados centígrados. Y eso, ya te digo, se consigue en equipos como por ejemplo un autoclave. Si es que hay personas de la rama de la odontología, por ejemplo, ¿no es cierto? Se esteriliza el material odontológico, es decir, se lo coloca dentro de un equipo que sube la temperatura hasta esos niveles. Entonces, claro, eso no es compatible con la vida. Por eso las latas se autoclavan, o sea, cuando se hace un enlatado, ¿no es cierto? Te compras una menestra enlatada, un frijol enlatado, un atún, ¿de acuerdo? Eso está esterilizado, pero no por fuera, sino por dentro, por el juego de temperaturas que ha tenido el alimento dentro, ¿de acuerdo? O sea, esterilizar es defecto del calor. Tengo otra pregunta, dice, ¿qué opina de las cabinas de desinfección o rociadores que actualmente se están implementando en los mercados? ¿Qué producto sería recomendado? Bien, es muy interesante, cuando vi esto de las cabinas de desinfección, ¿no es cierto? Mis preguntas eran, el químico que vas a poner, perfecto, o sea, debe ser un químico que actúe sobre el virus, ¿no es cierto? Por tanto, un amonio cuaternario iría perfecto, muy bien. Pero viene ahora el tema que les mencionaba antes, el tiempo. ¿Cuánto tiempo la persona va a estar en contacto dentro del túnel? O sea, primero hay que ver qué distancia tiene el túnel. He visto ciertos dibujos en el internet que dicen, bueno, un túnel de 1 metro, de 1,50 m, más o menos, ¿no es cierto? Entonces las personas cuando pasen por estos túneles, ¿no es cierto?, les va a caer una como lluvia, ¿no es cierto?, de producto químico sobre su ropa, sobre la persona, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a estar la persona en contacto de este químico? Eso es algo que el fabricante del túnel de desinfección tendría que decirlo. Es decir, al menos la persona debe estar en contacto, imaginémonos 5 segundos, ¿sí? Para rociarse del químico sobre la ropa, sobre las manos, tendrá que dar la vuelta, etc. Entonces, mucho dependerá del tiempo de contacto, ¿no es cierto? Porque recuerda de que ya estamos hablando de seres humanos los que van a estar ahí encima. Entonces, claro, no puedes pasarte 10 minutos en el túnel exagerando, ¿verdad? 10 minutos en el túnel de desinfección porque vas a terminar totalmente empapado de la ropa, ¿sí? Entonces hay que ver cuánto tiempo está la persona dentro del túnel. ¿Qué producto químico? Productos químicos, como te digo, de amonios cuaternarios, ¿de acuerdo? Para eliminar, ¿no es cierto?, si es que ha habido la presencia del químico ahí en la ropa, ¿sí? ¿Qué producto sería recomendado? Pensaría yo en lo que es amonios cuaternarios, ¿de acuerdo? No le pondría yo cloro, ¿por qué? Porque también pensemos en algo. Estamos todo hablando de cuando se habla de desinfección sobre objetos no vivos, ¿de acuerdo? Nuestra ropa es un objeto no vivo, la mascarilla que tenemos encima es un objeto no vivo, pero estos químicos aplicados directamente en nuestras mucosas, ¿verdad? En la parte ocular, en la parte de la respiración, pues van a tener otros aspectos que en eso ya un profesional de la salud podría orientarnos mucho más. Incluso si ustedes son observadores, en todas las etiquetas, ¿no es cierto?, que ponen en los productos químicos, te dicen, no se tome esto, no beba esto, si es que ha tenido contacto con los ojos aquello, pues consulte con un profesional de la salud de forma inmediata. Correcto. Entonces los efectos de esos químicos sobre nuestras mucosas, eso ya lo tiene que evaluar un profesional de la salud. Desde mi punto de vista de la ingeniería, desde mi punto de vista de la química, ¿sí?, más allá o sea, yo le veo al túnel de desinfección súper interesante como idea. Incluso en ciertos laboratorios de microbiología, cuando tienes un nivel de seguridad 3 o un nivel de seguridad 4, pasas por túneles de desinfección o cuando sales de estas áreas controladas. Pero claro, la persona está completamente embutida en estos trajes que son impermeables, ¿no es cierto? Y ahí pues puede estar todo el tiempo del mundo sobre el químico para que el traje esté lo más libre de los agentes patógenos, ¿sí? Llevando esa idea hacia las calles, a mí me pareció bastante interesante. No voy a decir que no suena muy bien, ¿no es cierto? Que para entrar a los mercados, pues una persona pueda pasar por uno de estos túneles que recibe químicos. Entonces, primero, ¿qué químico le van a poner? Pensaría yo que lo más lógico sería amonios cuaternarios, detergentes, ¿no es cierto? Lo mismo que ponemos en el piso. Luego, me preocupa cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo la persona va a estar ahí en contacto de estos líquidos, ¿no es cierto?
¿sí? Una cosa son los túneles de desinfección de los laboratorios nivel 3, nivel 4, en la cual la persona, el ser humano está completamente aislado del exterior y lo que se lava es el traje. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma idea pensada para los túneles de desinfección de los mercados. Hay que verlo, cuánto tiempo y qué químico es el que se va a utilizar. ¿Sí? Tengo otra pregunta que me envía por el chat. Me dice, ¿cuánto me dura una mascarilla normal? ¿Y cómo la puedo desinfectar? ¿Y con qué producto? Bien, una mascarilla normal es como la que tengo aquí, ¿no es cierto? De estas mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, según las recomendaciones, ¿no es cierto? Si eres un profesional de la salud, pues estas mascarillas tienes que botarlas por fuera, ¿no es cierto? Una vez que han sido usadas, se van hacia el caño. Seguro que muchísimos de ustedes que me están viendo han visto este video de los bomberos de Argentina, ¿no es cierto? En los cuales van comparando con un spray, ¿no es cierto?, cuánto retienen de las partículas de las mascarillas. Ya, entonces, si existe la posibilidad de descartar la mascarilla, este tipo de mascarillas, ¿no es cierto?, después de haber sido usada, bien, pero si dices, no, es que he podido comprar 10 o entre toda la familia logramos comprar una caja de 50 mascarillas y nos las hemos repartido y ya va a estar muy complicado comprar otra caja más. Entonces, vuelvo a lo anterior, ¿no es cierto? Desinfectar sobre los objetos no vivos. ¿Qué le pondría yo a esta mascarilla si es que la quiero volver a reutilizar? Siendo, al no ser un profesional de la salud y estar fuera del hospital y estar en casa, ¿no es cierto?, con la que salí en la mañana, hacer las compras y regresé, no tengo para comprarme otra mascarilla porque bueno, no hay, ¿no es cierto?, no es tan fácil conseguirlas ahora y pienso de que está buena, pues yo le diera unos chisguetazos de alcohol y dejaría por lo menos unos 3-4 minutos de que esto funcione, ¿de acuerdo? Sobre la mascarilla, sobre los dos lados de la mascarilla. ¿De acuerdo? Ese es el protocolo de desinfección que yo lo hiciera. ¿De acuerdo? Y pues esto de dejarlo al sol, ¿no es cierto? Y pensar que los rayos del sol van a causar un efecto germicida sobre las prendas, pues no es como es esto tan prudente, o sea, porque necesitas otras radiaciones que llegan, ¿no es cierto? Dice... ¿cuánto me dura una mascarilla y cómo la puedo desinfectar? Perfecto. Dice, he hecho limpieza normal en la casa con desinfectantes, pero me ha dado dermatitis. Dice, ¿el uso abusivo de productos químicos puede causar esta dermatitis? Esto, a ver, como te decía, ¿no es cierto? Los productos químicos están pensados sobre lo que son los objetos no vivos. El piso es un objeto no vivo, entonces aquí le puedes poner el desinfectante, le puedes poner el cloro, ¿verdad? Recomiendo el agua y el jabón para lo que son los alimentos, ¿verdad? O sea, con abundante agua no recomiendo el cloro y todas las otras cosas para los alimentos, ¿verdad? Pero sí un protocolo de lavado con agua y con jabón, ¿de acuerdo? En esto, la verdad, no sabría decirte yo exactamente cuál es el producto que te causó dermatitis a ti. Eso definitivamente yo pienso que lo debería evaluar un profesional de la salud. Es que es lo que les decía antes. Los productos químicos, todo lo que es desinfección está pensado para las superficies que no son vivas. ¿De acuerdo? Nuestra ropa puede ser motivo de desinfección, ¿verdad? Claro, cuando lo ponemos en la lavadora y la ponemos a lavar. Los alimentos, ¿no es cierto? Podemos desinfectar los alimentos. El piso en el que andamos, sí. Los switches de la pared que nosotros prendemos y apagamos, por supuesto. ¿De acuerdo? Los botones del ascensor, esas cosas podemos desinfectar. Podemos desinfectarnos las manos, porque aquí en las manos nosotros no tenemos ninguna mucosa, pero el instante en que ya entran en contacto con las mucosas, es ahí donde ya pues hay que seguir las recomendaciones del médico. Entonces, no sabría decirte si por el exceso de uso de productos químicos sobre tu piel se causó dermatitis, ¿sí? Entonces dice, he dado cuenta que hay productos que dejan sensible a la garganta, por supuesto. Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? El alcohol, si es que ya tiene contacto con nuestras mucosas, ¿no es cierto?, pues nos seca.
es que tenemos que hacer una comparación a cuando nos pegamos los tragos. ¿Sí? Eso también es alcohol, claro, no al 60 o al 70%, que es los productos que nos piden ahora utilizar para la desinfección de las superficies. Pero ya nos pegamos los tragos y al día siguiente estamos secos por dentro. Una de las funciones del alcohol es deshidratante también y deshidrata nuestras mucosas. Entonces sí, es posible. En algún momento escuché una tontería, decían que hay que ponerse el gel en las manos, ¿no es cierto? Y absorber esto durante un tiempo y como el virus entra por las vías respiratorias ya le vamos a matar. Te vas a causar un daño muy especial en las vías respiratorias si empiezas a oler alcohol. Eso no se debe hacer, ¿de acuerdo? Entonces dice, vamos a ver, ¿qué preguntas tenemos acá? Dice, sí, es lo que te digo, solo con agüita y jabón ya es un gran protocolo de desinfección para el caso del coronavirus, ¿de acuerdo? ¿El cloro a qué porcentaje? En esto, como les decía hace unos minutos atrás, tenemos que fijarnos de las recomendaciones de uso que nos dan los fabricantes del producto. Aquí tengo que ser claro, un fabricante racional de producto químico, o sea, una persona que no te está tratando de timar, te va a decir exactamente qué contiene, sin ponerte palabras raras ahí, lo máximo que hará es colocarte esto en inglés. Te va a decir que contiene el modo de empleo y la dosis sugerida. ¿Sí? Por lo general el cloro, perdón, el cloro viene en una concentración del 3,5%, el cloro, el que te venden en el supermercado. Entonces, y te recomiendan, ¿no es cierto?, diluirlo unas cuantas tapitas por cada litro de agua. O sea, por lo que te decía, el cloro no es algo facilito. Solo recuerda lo que pasó en la piscina de Miraflores hace unos meses atrás, que pusieron cloro de una forma no prevista cuando estaban los chicos nadando en la piscina y todos los efectos que estas personas tuvieron sobre sus vías respiratorias. O sea, en el cloro mucho ojo. Entonces, coger el cloro, ¿no es cierto? Seguir la recomendación del fabricante, pero más o menos diluirlo en proporción de 1 a 10, de 1 a 5, ¿no es cierto? Lo que te recomiendan poner puro son, por ejemplo, los desinfectantes de piso. Dice, si usted quiere una acción más fuerte del desinfectante de piso, colóquelo puro sobre la superficie que quiere limpiar. Pero incluso esos desinfectantes de pisos nos piden que lo diluyamos. ¿De acuerdo? Y en el caso del cloro, ya te digo, de 1 a 5, de 1 a 10, aquí tenemos que fiarnos de lo que dice el fabricante. O sea, un fabricante responsable te dice qué químicos tiene y la dosis recomendada, ¿no es cierto? Dice, ¿puedo desinfectar agua en cisternas, por ejemplo? Claro, el cloro sirve para ser colocado en el agua, ¿de acuerdo? En el agua de la cisterna. En el agua de la cisterna, dice, lo puedo hacer con la pastilla, el cloro líquido y en qué concentración. Entonces, las pastillas obviamente son más concentradas que el cloro líquido. Entonces, el cloro líquido o sea, las pastillas son más pensadas para lo que es piscinas, lo que son cisternas, ¿no es cierto? El agua de Quito, en las plantas de tratamiento del agua de Quito, pues ya viene clorada el agua. ¿Sí? Ya viene clorada el agua de Quito, o sea, es parte de los protocolos de potabilización del agua, que ya venga con una cantidad de cloro determinada, que ya está, eso está, digamos, estandarizado, qué cantidad de agua debe llevar, qué cantidad de cloro debe tener el agua potable, ¿sí? Si además de eso, ¿no es cierto?, en tu cisterna de casa quieres tener, pues, mayor potabilización del agua, ¿no es cierto?, pues te comprarás estas pastillas de cloro y ahí te dicen, cada una de estas pastillas es para 1 m³ o para 2 m³. Coloque 2 o 3 de estas pastillas por cada m³. Y es ahí, el fabricante sabe qué cantidad de principio activo a colocar en las pastillas, ¿de acuerdo? Colocar el cloro líquido para la potabilización del agua, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque los productos de cloro líquido vienen mezclados con más componentes. Entonces vienen mezclados con más componentes y esos componentes ya pueden ser perjudiciales para la salud y incluso gastarías mucho más cloro líquido que el cloro en pastillas. ¿De acuerdo? Déjame ver qué otras preguntas me han llegado por aquí. Dice, buenas noches, dice, ya, ¿cómo calculo la cantidad y si lo debo hacer con cloro en pastilla o cloro líquido y qué concentración?
El fabricante es el único que sabe realmente qué cantidad de principio activo ha puesto en su producto y ellos te van a recomendar una pastilla por metro cúbico, media pastilla por cada metro cúbico de la cisterna, por cada mililitro, etc. Sí. Buenas noches, dice, yo realicé la desinfección integral, pero a mi hija le dio alergia al cloro. ¿Alguna recomendación de un reemplazo del cloro? Gracias. La desinfección integral, me imagino que te refieres a los pisos de casa, ¿no es cierto? Al ambiente en el que está tu hija, ¿no es cierto? El cloro es una cosa súper agresiva, es un agente oxidante muy interesante, entonces hay que tenerle controlado. Mejor la desinfección con los desinfectantes normales de piso, no quiero dar marcas alguna, pero como decía antes, fíjate la etiqueta del desinfectante, ¿no es cierto? Y si es que aparecen las palabras surfactante, o la palabra iónico, o la palabra catiónico, o la palabra amonio cuaternario, es perfecto, o la palabra etanol, o isopropanol, o IPA, ¿sí? Son palabras, ¿no es cierto?, que te dan la idea de que ese desinfectante va a cumplir un buen trabajo en casa, ¿de acuerdo? El cloro, eso para desinfectar la casa está fuerte, ¿no es cierto? Ya, dice, ¿alguna recomendación de un reemplazo al cloro? Sí, los desinfectantes normales. Dice, ahora se han presentado un sinnúmero de proveedores que en redes sociales venden productos de limpieza. ¿Se les puede comprar o recomiendas comprar solo los de los proveedores de marca reconocida en el mercado? ¿Cómo identificar, ¿no es cierto?, qué producto químico debes comprar? Primero, dejemos a un lado las marcas. Un fabricante de producto químico responsable te dice la composición que este tiene, ¿sí? Sin darte la fórmula, ¿ya? Eso es decir, mira, esto tiene tu producto químico y te recomienda dosis de uso. Cuánta cantidad debes colocar dependiendo de la superficie que tú quieres desinfectar, ¿de acuerdo? Aquí tengo que decirlo también, un producto patito o periquito, ¿no es cierto?, con color y con olor, ¿no es cierto?, que te quieren vender en las redes sociales, si no te dan esta información, duda, ¿sí? No es cosa de tener registro sanitario, no es cosa de tener licencia para vender químicos, no es nada de eso, ¿sí? Sino es la responsabilidad de los fabricantes de químicos que te dicen qué tiene y que te recomienden dosis de uso, ¿sí? Esos son los productos químicos que te dan más confianza. Incluso con estas listas de componentes de los productos químicos, como te decía, puedes ir a la página web de la CDC, que es del Organismo para el Control de Enfermedades. Hay una lista de casi 237 especies químicas distintas, y lo cual tú puedes ver, mira, esta especie química está en la lista de la CDC, es decir, sí va a ser efectivo, por supuesto, ¿de acuerdo? Y el tiempo, no te olvides de cuánto tiempo debe estar ahí el producto en contacto para desinfectar la superficie, ¿no es cierto? Entonces se les puede comprar. ¿O recomiendas comprar solo de los proveedores de marca reconocida en el mercado? Ya he dado las pautas de cómo reconocer a un fabricante de un producto químico serio, ¿no? Buenas noches, Inge. ¿Qué opina acerca de las mascarillas de tela? Ok, las mascarillas de tela. Se ha visto, ¿no es cierto?, pues de que ya incluso en los noticieros de aquí del Ecuador nos dicen cuánto de las partículas retienen las mascarillas, ¿sí? Esto famosa de la N95, de la N99, ¿no es cierto?, es el porcentaje de partículas hasta un cierto número de micras que es retenida por la mascarilla. Me parece que son 2 micras más o menos. ¿Cuántas partículas se retienen en el filtro que tiene la mascarilla? Entonces, mi recomendación para la casa, o sea, porque estamos pensando que las mascarillas, las N95, las N99, eso es para el personal de la salud, o sea, quien está ahí dándole trabajo y dándole caña al virus. Pero en casa, ¿no es cierto?, estas de aquí, las quirúrgicas, ¿no es cierto?, las quirúrgicas están bastante bien. ¿Cómo las debes usar? Pues, perdón que me la ponga, ¿no es cierto?, fíjate, esto aquí viene aquí, y si quieres salir, ¿no es cierto?, no te conformes solo con esto, ¿sí? Tienes que asegurarte de que la mascarilla esté ajustada a tu rostro, ¿no es cierto? Y acompáñalo con uno de estos bar, que deben haber visto ustedes, estos bar, ¿no es cierto? Que te pones el bar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el bar? Te ayuda a mantener la mascarilla en su sitio, ¿sí? Te ayuda a mantener la mascarilla en su sitio. Eso es lo que hace el bar. No te hace de un filtro, porque esta tela que te filtra el 50% de las partículas.
El filtro lo tienes aquí, ¿de acuerdo? El filtro lo tienes acá, ¿vale? Entonces, ¿qué opino de la mascarilla de tela? Es bastante buena la idea, ¿no es cierto? De empezar a fabricar este tipo de cosas. Este tipo de cosas que nos ayuden, ¿no es cierto?, a contener esas partículas, ¿de acuerdo? Pero el filtro que viene aquí en las quirúrgicas va a ser, ¿no es cierto?, la que pues en algo va a ayudar para que no nos lleguen esas microgotas de las personas que puedan toser encima, ¿no es cierto? Ya que falta de las mascarillas quirúrgicas, la población está recurriendo a ellas. Referente a la comparación que hacen los bomberos argentinos sería discutible, ya que las partículas producidas por un aerosol en teoría son más pequeñas que aquellas producidas al estornudar. Bueno, una cosa es el tamaño de las partículas y otra cosa es la velocidad con la que salen, ¿sí? Es que es cuestión de hacer una búsqueda, ¿no es cierto?, en las redes y ver con qué velocidad salen las partículas cuando tienes un estornudo. Incluso es muchísimo más rápido que la velocidad con la que sale un aerosol. ¿De acuerdo? Entonces es discutible, sí es discutible, pero ya te digo, la idea es usar la mascarilla, la quirúrgica, ¿no es cierto? Sí, y puesto esta tela encima, ¿de acuerdo? Solo utilizar la tela, ya te digo, la información es clarísima, a veces en los noticieros sale y te dice, pues, esto te retiene el 60% o el 50% de las partículas. Incluso escuché el día de ayer a un proveedor de insumos textiles, ¿no es cierto?, que daba el cierto, qué gramaje de tela debe tener. Si no estoy mal, debe ser tela entre unos 140 a 160 gramos, no estoy seguro, pero más o menos por ahí van las cosas, ¿no es cierto? Dice, tengo un familiar con coronavirus con cuarentena en casa. ¿Cómo debo manejar la desinfección de su cuarto, lavado de su ropa? No debo mezclar su vajilla con la nuestra. Hay protocolos que están clarísimos, ¿no es cierto?, de cómo manejar cuando tienes una persona en casa, ¿no es cierto?, con el virus. Obviamente necesitas su cuarto independiente, ¿no es cierto?, si es que es posible, dependiendo de la casa de cada uno, un baño independiente, ¿sí? Los protocolos de desinfección, abundante jabón y agua, ¿sí? Y si es que después de darle el abundante jabón y agua a los utensilios que la persona coma, que el plato, ¿no es cierto?, que los cubiertos, que la ropa, ¿no es cierto?, para los metales, para los plásticos, darles unos chisguetazos de alcohol, ¿no es cierto?, pensaría que está bien, pero abundante jabón y abundante agua, ¿sí? Porque, como decía al inicio, este virus, la parte externa es grasa. ¿Qué le disuelve la grasa? Los jabones y el alcohol, ¿de acuerdo? El uno no sustituye al otro. Por eso cuando nos venden los alcoholes geles, ¿no es cierto?, que tienen el 60-70% de alcohol, le acompañan con productos para que no nos reseque tanto la piel. O sea, si te ha pasado algo de estarte chisgueteando las manos con alcohol, se te va a resecar en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, sí, tengo el familiar, ¿cómo debo manejar la desinfección de su cuarto? Como lo menciono, ¿no es cierto? Si es que quieres echarle cloro al piso, perfecto, ¿sí? Pero diluyendo el cloro, ¿no es cierto? Ya. Dice, otra pregunta más, dice, mi esposo es médico, no le dejo entrar hasta que se saque la ropa en la puerta. Sí, lo que yo mencionaba antes, ¿no es cierto? Pensar que dos zonas, la zona sucia y la zona limpia. Pensemos que la zona limpia es nuestro hogar, el sitio en el que nosotros nos estamos quedando. Y la zona sucia está por fuera, ¿no es cierto? ¿Es prudente fumigarlo con alcohol o solo sacándose la ropa es suficiente? Entonces aquí viene, ¿no es cierto? Si quieres fumigar la ropa de tu esposo, ¿no es cierto?, que se queda fuera de casa, adelante, pero es más, es que va a ser un gasto indiscriminado de alcohol, pienso yo, ¿no es cierto? Es más fácil coger esa ropa, ¿no es cierto?, y lavarla, si es que es posible, inmediatamente, ¿no es cierto? Claro, no vas a prender toda la lavadora por la mudada de tu esposo, ¿no es cierto?, sino pues lavarlo con abundante agua y jabón, ¿no es cierto? La desinfección sobre la ropa, si es que sobre la ropa de tu marido, ¿no es cierto?, está adherido el virus, ¿sí? Eso. Bien, no sé si tienen un poco más de preguntas, me gustaría seguir interactuando con las personas que me están escuchando.
Hay uno de los puntos que se recomienda muchísimo, ¿no es cierto? Nosotros como familia estamos pasando con nuestros padres o tenemos a nuestros padres independientes en casa. Siempre tenemos que ir elaborando un plan de acción. Un plan de acción pensando, ¿no es cierto? ¿Qué sucedería, ¿no es cierto? Si uno de nuestros miembros de la familia da positivo en COVID. Mira, aquí, espera, ya retomo esta idea luego. Dice, ¿qué opción merecen las famosas mascarillas realizadas con fibras de cobre que se están comercializando en Chile? Esta es una muy buena pregunta, ¿sí? Muy, muy buena pregunta. Hay estudios en los cuales, ¿no es cierto?, demuestran que la acción, ¿no es cierto?, del cobre sobre estos virus, ¿no es cierto? Y incluso leí un estudio del 2015, me parece, que hablaba de ciertas variedades del coronavirus. Es válido porque el cobre, por los iones que tienen, ¿no es cierto?, aniquilan el virus. Correcto, ¿sí? Pero, como te decía antes, tiempo. ¿Cuánto tiempo debe estar en contacto el virus con una superficie de cobre? Según este estudio, más o menos de 3 a 5 hasta 7 minutos debe estar en contacto. Entonces, si las mascarillas vienen con hilos de cobre, ¿no es cierto?, para proteger que no ingrese el virus, ¿no es cierto?, pienso que si es que el tiempo si ese virus está sobre la mascarilla y se topa con los hilos de cobre, ¿no es cierto?, va a ser efectivo, pero depende del tiempo, ¿no es cierto? Incluso veía ejemplos de que en uno de estos aeropuertos chilenos, ¿no es cierto?, cuando te acercabas a entregar los papeles para el tema de migración, te ponían, ponga las manos aquí, y la mesa es la superficie de cobre. Entonces colocaba las manos de esta persona en esta superficie de cobre, ¿no es cierto? Pero es válido y es útil cuando te digo que de 3, 5 hasta 7 minutos, ¿sí? Para que el cobre sea efectivo. Menos de ese tiempo, igual, cualquier medida de desinfección, cualquier químico, ¿no es cierto?, menos de ese tiempo, pues no va a ser útil, ¿no es cierto? Dice, Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Un abrazo. Te preguntaba si la temperatura baja sirve. ¿Es recomendable poner en el refrigerador por un tiempo? La temperatura baja sirve ¿para qué? Para conservar los alimentos puede servir, pero para anular el virus, la verdad no lo veo. ¿De acuerdo? Para conservar el alimento le veo perfecto, ¿no es cierto? Pero para eliminarte el virus no va a ser muy útil, la verdad. ¿Sí? Listo. Gracias con todos, de verdad el tiempo se nos ha venido corto. Estamos ya a unos cuantos minutos de terminar la transmisión. Espero que estas palabras les haya sido de utilidad, que les haya ayudado para destrozar un poco los mitos urbanos, incluso mal llevados, ¿no es cierto?, que hay con respecto de los cuidados de que debemos tener en casa frente a esto del coronavirus. ¿Sí? No olviden siempre estar atentos de las recomendaciones que hacen las autoridades de la salud. Y la verdad es que hay mucha información en internet, pero no cualquier información. Piensa en estas siglas que te decía antes, la CDC, el Centro Americano o el Centro Europeo del Control de Enfermedades, que son páginas bastante serias que pues distribuyen constantemente información a la ciudadanía. Incluso la OMS pues tiene toda una serie de recomendaciones, ¿sí?, al respecto de cómo llevar la cuarentena en casa, ¿sí? Aunque te parezca poco, ¿no es cierto?, es muy útil el tema del lavado de las manos, el tema del jabón, la desinfección de las superficies con alcohol, ¿no es cierto?, el uso del cloro, etc. Listo. Entonces, no sé si existe alguna pregunta más. Veo que me están enviando algo más por aquí. Dice, muchas gracias Pablo por tu aporte. No, pues gracias a ustedes por la paciencia en escucharme, ¿no es cierto? Gracias igual para ustedes, para todos del Grupo Colmena y para todos quienes me han escuchado esta noche, pues les envío un abrazo muy grande, pues
y quedémonos en casa. Si no somos parte de lo que son los servicios sanitarios, de los servicios de seguridad del Estado, ¿verdad? Nuestra misión en lo máximo posible es quedarnos en casa. Y es así como nosotros nos protegemos, protegemos a nuestras familias. Les mando un abrazo muy grande, muchos ánimos y pues una de las mejores formas de combatir la pandemia es estar enterados, es estar informados al respecto de lo que es el virus. Listo. Que tengan una gran noche, ¿no? Hasta luego.